Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les damos la bienvenida a nuestra serie de estudios bíblicos de la carta de Pablo a los Romanos. Y en el estudio de hoy estaremos en el capítulo 9 de Romanos. Y la clase que nos corresponde hoy día es la número 8, que lleva por título La elección soberana de Dios. Elección refiriéndose a elección para salvación. Y como dice el título, esta elección es totalmente soberana de parte de Dios. Por lo tanto, hoy día vamos a estar hablando sobre la soberanía de Dios. Y la doctrina bíblica de la soberanía de Dios básicamente se refiere al control absoluto que Dios tiene sobre todo, incluyendo la humanidad. ¿Y por qué Dios tiene control absoluto sobre todo? Justamente porque Él es soberano. Soberanía significa que sobre Él no existe ninguna autoridad. Dios es la máxima autoridad sobre toda la creación, sobre todo el universo. Por lo tanto, el capítulo 9 de Romanos nos va a mostrar que Dios es Dios, de que Él es soberano, que no hay nada ni nadie sobre Él, y que Él por lo tanto no debe darle cuentas a nadie. Él es el ser supremo y hace como quiere según sus propios designios. Él es Arthur Pink. Él fue un famoso evangelista y erudito bíblico inglés. Y él tiene un libro que justamente se llama La soberanía de Dios. Y en este libro él dice: decir que Dios es soberano es declarar que es el Altísimo, el que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es declarar que es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñoreará de las gentes, levantando reinos, derrumbando imperios y determinando el curso de las dinastías, según a él le agrade. Decir que Dios es soberano es declarar que es el solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Tal es el Dios de la Biblia. ¿Cuán diferente es el Dios de la Biblia al Dios de la moderna cristiandad? El concepto de la deidad que hoy día predomina, aun entre los que confiesan estar atentos a las escrituras, es una pobre caricatura, una patética parodia de la verdad. El Dios del siglo XX es un ser impotente, frágil, que no inspira respeto a nadie. El Dios de muchos púlpitos en la actualidad es más digno de compasión que de temor reverente. Bueno, Pink, cierto, habla duramente sobre la forma en que muchos cristianos, incluso hoy, ven a Dios, y la forma en la que lo presentan ante el mundo. Un Dios que no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de la Escritura. Y de esto mismo Pablo nos va a hablar hoy día en Romanos 9. Pablo nos hablará de este Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y también veremos cómo negar la soberanía de Dios llevó al pueblo de Israel a negar a Dios mismo y a finalmente terminar rechazando a Jesucristo por una sola razón: el orgullo de su corazón. Y en la sección 1 que vamos a ver hoy día estaremos en Romanos capítulo 9 del versículo 1 al 18. Y en esta sección Pablo nos va a expresar su profunda tristeza por el pueblo de Israel y también nos va a decir que es Dios quien soberanamente escoge a los que serán salvos, y esta elección no depende de nuestro deseo o de nuestro esfuerzo. Y pasamos a leer Romanos 9, versículo 1, que lleva por título La elección soberana de Dios. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Pablo anteriormente, en esta misma carta de Romanos y en otras cartas también, ya le había hablado al pueblo judío en duros términos, y los israelitas podrían incluso haber llegado a pensar que Pablo los odiaba por la forma en que muchas veces les hablaba. Pero esa idea era totalmente equivocada. Pablo amaba a sus compatriotas, por eso él está con una pena muy grande en su corazón, él está profundamente angustiado, y es lo que está diciendo ahora. Para Pablo la incredulidad y el rechazo de Israel por parte de Dios eran para él realmente una gran pena, una gran aflicción, y pone a Cristo como testigo de sus palabras, o sea, lo que él está diciendo es cierto, no está mintiendo. Pablo ama de verdad a sus compatriotas, pero ama a Cristo aún más. Esa tristeza de Pablo viene también de ese amor tan grande que él sentía por Jesús, a quien los judíos habían repudiado. Versículo 3. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza.
Es tan grande el dolor de Pablo por la incredulidad de los judíos y por el desagrado de Dios para con ellos, que él está diciendo, si me fuera posible, estaría dispuesto a perder mi salvación con tal de que Dios los salvara a ustedes. Ahora Pablo entiende que eso es imposible porque él mismo acaba de afirmar en el capítulo anterior que cuando estamos en Cristo Jesús, nada ni nadie nos puede apartar de su amor. Pero él estaría dispuesto a apartarse de Dios si le fuera posible, con tal de darle su salvación a los judíos. El creyente que es indiferente y le da lo mismo los que perecen o mueren sin Cristo, perfectamente pueden cuestionarse su cristianismo. Versículo 4. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Pablo acá menciona una lista de 9 privilegios que tuvo el pueblo judío a lo largo de su historia. Parte nombrándolos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, o sea, ellos son los descendientes de Abraham, el padre de la fe, y de Jacob, quien hasta que Dios no lo bendijera, no lo dejó ir. Por lo tanto, los nombres o los títulos de Israel o israelita eran títulos de honor. Luego nos dice que de ellos es la adopción, o sea, a ellos se les había otorgado un tremendo privilegio al haber sido adoptados como primogénitos de Dios, al ser como su exclusiva posesión entre todos los pueblos, sus escogidos. De ellos también es la gloria divina, nos dice Pablo. O sea, la misma, ¿cierto? Esta gloria divina indicaba la presencia de Dios con ellos. De ellos son los pactos. Estos pactos apuntan a todas las afirmaciones y confirmaciones del pacto de Dios con su pueblo y con sus líderes a través del tiempo. Este pacto se fue revelando cada vez más con el pasar del tiempo. De ello es la ley. Sin duda esta ley también era un privilegio. Si bien por medio de la ley nadie es justificado ante Dios, de todos modos la ley es buena, como ya nos explicó Pablo, y sirve para buenos propósitos, y la ley nos revela el carácter de Dios. Por lo tanto, la ley es buena. De ellos es el privilegio de adorar a Dios, o sea, la oportunidad de rendirle culto a Dios, primeramente en relación con el tabernáculo, y luego, cierto, más tarde en el templo. Este era otro privilegio, y Dios había mostrado solamente a los judíos cómo adorarlo, y cómo presentarse ante Él correctamente. De ellos son las promesas, estas diversas promesas que parten, cierto, con Abraham, Isaac y Jacob, y que luego también se extienden en el tiempo del pueblo judío. Y todas estas diversas promesas que se van dando en el tiempo llevan una sola gran promesa de fondo, y por medio de Cristo es que todas esas promesas se cumplen. De ellos son los patriarcas, justamente, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos fueron los portadores de la tradición, los que transmitieron las promesas divinas. Y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, dice Pablo, quien es Dios sobre todas las cosas. Esta frase, cierto, nos lleva al punto máximo, al clímax de todo lo que está declarando Pablo, de este listado de privilegios de Israel. Cuando Pablo menciona a Cristo y dice que de ellos, es decir, de los israelitas, nació Cristo en su naturaleza humana, era un tremendo honor y orgullo para el pueblo de Israel. Pablo inmediatamente aclara que, aunque Cristo tiene una naturaleza humana, también tiene una divina. Él es Dios, nos dice Pablo. Y Pablo nos señala que a pesar de haber tenido todo esto, a pesar de haber recibido tanta gracia como pueblo, tantas señales y mensajes sobre el Mesías que iba a venir, finalmente ellos rechazaron a Jesús. Y eso es lo que le genera su profunda pena y pesar, porque los israelitas no conocieron a Jesucristo ni le reconocieron en medio de ellos. Por lo tanto, Pablo debe decirles a los judíos que fallaron, a pesar de todo el empeño que le pusieron a la obediencia de la ley de Dios, a pesar de todos los esfuerzos que colocaron en tratar de cumplir con la ley de Dios, finalmente fracasaron. Y ahora Pablo nos comienza a hablar de quiénes son realmente el pueblo de Israel. Versículo 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pablo dice que la promesa de Dios a Abraham no falló y que nada fue en vano. Es decir, las promesas ni los privilegios que Pablo ya mencionó no fueron en vano, no fracasaron. Porque todo esto sí se cumple, pero en los escogidos de Dios. Porque el verdadero Israel no son los descendientes de Abraham según la sangre, sino el verdadero Israel de la promesa son los descendientes espirituales de Abraham, los que tienen la fe de Abraham, y por lo tanto ellos son el verdadero Israel. Es decir, los de la fe de Abraham, tanto judíos como no judíos. Pablo acá les está lanzando una bomba al pueblo de Israel, porque ellos estaban convencidos
que por el solo hecho de tener sangre israelita, eso automáticamente los hacía herederos de las promesas de Dios y les garantizaba la salvación. Lo mismo se cree hoy día en muchos círculos evangélicos. Creen que hoy día el país de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, simplemente por ser del linaje sanguíneo de Abraham. Creen que por el hecho justamente de ser descendientes sanguíneos de Abraham, también son el Israel de la promesa. Y Pablo les está diciendo que no, que es todo lo contrario, no es por sangre, es por fe. Así que el país hoy día conocido como Israel es un país como cualquier otro, como España, como Chile, Japón, Panamá, etc. Y mientras ellos no se arrepientan y acepten a Jesucristo como Señor, no tienen salvación ni acceso a la promesa de Dios, exactamente igual que las demás naciones. Versículo 7. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pablo toma el ejemplo de los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y cuando dice se establecerá tu descendencia por medio de Isaac, bueno, ¿por qué Isaac y no Ismael? Bueno, esto ocurre por varias razones. En primer lugar, porque este hijo nace soberanamente por la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, porque fue un acto sobrenatural de Dios, en un matrimonio anciano y en donde además ella, la esposa, era estéril. Y Dios, haciendo lo imposible, permite el nacimiento de ese hijo prometido, y es por medio de ese hijo justamente que Dios establece la descendencia prometida para Abraham, esta descendencia de la fe, esta descendencia de la salvación. Versículo 8. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo. Pablo reafirma la misma idea que nos está diciendo recién. Los hijos de Abraham son los de la fe de Abraham. Esos somos nosotros, los creyentes de todo tiempo y en todo lugar del mundo. Nosotros somos Israel. Pablo sigue explicando que este pueblo, que Dios le promete a Abraham, nace de la iniciativa divina. Dios les prometió descendencia por medio de ese hijo que sería Isaac, por eso se le llama el hijo de la promesa, y los descendientes de Abraham son aquellos que, al igual que Isaac, son parte de la promesa de Dios y de su gracia soberana. Versículo 10. No solo eso, o sea, no consideren solamente el caso de Isaac e Ismael. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Pablo está diciendo algo tremendamente escandaloso que hasta el día de hoy nos escandaliza a nosotros. En el caso de Isaac con Ismael, el que había nombrado anteriormente, alguien podría decir: ya está bien, Dios escogió a Isaac porque era el hijo legítimo con Sara, con su esposa. En cambio, Ismael era el hijo de la esclava de Agar. Pero con el ejemplo siguiente de Jacob y Esaú, Pablo está diciendo que todas nuestras suposiciones son totalmente erradas, porque Jacob y Esaú tenían el mismo padre y la misma madre, y fueron concebidos en el mismo momento, eran mellizos, aunque Esaú nació primero y por eso era el mayor. Ambos nacieron como respuesta a una oración, y a pesar de todos sus parecidos, aún antes de que estos mellizos hubieran nacido o hubiesen hecho algo bueno o malo, ya se le había dicho a su madre: el mayor servirá al menor. Y esto es lo que de hecho sucedió. Dios nos está diciendo que sus propósitos siempre se han cumplido de manera soberana, sobrenatural y contraria a toda nuestra lógica. En donde Isaac y Jacob no fueron escogidos por sus obras, sino por la voluntad de Dios. Entonces, ¿fallaron las promesas de Dios? No solo no fallaron, sino que se cumplió total y absolutamente todo. Y se sigue cumpliendo hasta hoy día. Hasta hoy día se sigue cumpliendo la promesa hecha a Abraham en todos aquellos que hemos creído en el Mesías que habría de venir. Versículo 14. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Dios no es injusto cuando elige a quien quiere, porque Él es Dios. Esto era y sigue siendo escandaloso, porque esto es una ofensa, un insulto a la libertad del ser humano. Pero ¿cómo me dice eso, Pablo? ¿Cómo me dices que antes de que nacieran Dios ya había amado a Jacob o aborrecido a Esaú? O sea, ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer ni el bien ni el mal, y Dios escogió a uno y no a otro. Dios es injusto. Eso es lo que dice la gente: Dios es injusto. Versículo 15. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo
con quien yo quiera hacerlo. O sea, Pablo acá sigue lanzando bomba tras bomba, declaración escandalosa tras declaración escandalosa. Pablo ni siquiera se preocupa mayormente de dar explicaciones sobre la soberanía de Dios. Él lo da por hecho y cita la Escritura para demostrar que esto siempre ha sido así. Y porque Dios es soberano, hace lo que quiere y salva a quien Él quiere. Versículo 16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Por si quedaba alguna duda, acá Pablo remata su argumento y echa por tierra, destruye cualquier intento de intervención humana en el tema de la elección para salvación. No depende de nosotros, dice Pablo. No depende de ti, no depende de mí, depende soberanamente de Dios. Y esto siempre ha sido así, desde el principio, porque los mismos israelitas habían sido escogidos por Dios de entre todas las naciones de la tierra. Pero debido a su ceguera se les olvidó. Su orgullo no los dejaba ver más allá de lo que ellos querían creer. Entonces, ¿qué hace Pablo? Nuevamente cita la Torá para confirmar esta idea. Versículo 17. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Pablo menciona Éxodo 9, cuando Dios le dice al faraón de Egipto que él lo usó. Dios lo usó y se lo dice en su cara a faraón. Yo te usé para glorificarme yo. A este faraón, a este rey de Egipto terco, arrogante, soberbio, rebelde contra Dios, pagano, que insistentemente se opuso a la voluntad de Dios. A él, precisamente a él, Dios lo usó para glorificarse Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y hace lo que quiere, y no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Por lo tanto, la soberanía de Dios no depende de alcanzarla, porque no se puede alcanzar, no se puede ganar, no se puede lograr. No está en nosotros, no pasa por nuestras manos. Entonces, cuando nosotros pensamos que podemos ganarnos su favor, sus misericordias o su salvación, no hemos entendido absolutamente nada sobre la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios no la puedes ganar ni la puedes merecer, solo la puedes recibir. Y si la recibes, debes saber que solo por gracia. Y esto debemos entenderlo justamente porque Dios es soberano. Y por eso Él no tiene la obligación de tener misericordia ni con todos ni con nadie. Dios no tiene ninguna obligación de ser misericordioso con nosotros, y sin embargo lo ha sido. Y si lo ha sido con nosotros, tampoco es porque nosotros seamos distintos al resto, ni más buenos ni mejores. Es porque Él así lo ha querido, simplemente. Cuando nosotros vamos a la Escritura, todos quienes se acercaron a Dios para buscarlo fue porque antes Dios los buscó primero y puso en las personas ese sentir, esta necesidad de buscarle. Y estas personas pasan en su corazón de rechazar a Dios, pasan de rechazarlo a quererlo, a amarlo, pero siempre parte con la iniciativa de Dios. Siempre hay primero una intervención divina en todo aquel que quiere tener una relación con Dios. Para Pablo entonces, no hay ni puede haber injusticia alguna en la elección de Dios, sino solo el actuar soberano de Él. Así que nuestra salvación no es solamente porque Dios nos escogió soberanamente, antes de que existieran todas las cosas, sino también porque es la única forma y la única manera de que nosotros podamos ser salvos. Al ser humano siempre le ha costado reconocer la soberanía de Dios. Por eso que estas verdades bíblicas a muchos, incluso cristianos, les molesta o les hace sentir incómodos. Y esto ocurre porque es parte de nuestra naturaleza caída rechazar a Dios, rechazar su autoridad. Por eso no es extraño que rechacemos la doctrina de la elección soberana de Dios. No es extraño que rechacemos esta doctrina que enseña que Dios escoge y salva a quienes Él quiere, y que esa decisión, por lo tanto, no depende ni pasa por nosotros, como Pablo lo acaba de decir. Por eso muchos cristianos rechazan esta enseñanza y tienen fuertes conflictos con ella. Y acá vamos a recordar a nuestro hermano R.C. Sproul, quien dijo, si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Cuando nosotros nos enfrentamos a pasajes como estos, que nos chocan porque van contra nuestra forma de pensar, nuestra lógica, nuestra forma de entender la vida, pero cuando nos encontramos con estas verdades bíblicas tan claras, como acabamos de leer, se produce en nosotros conflicto. Entonces tenemos dos opciones. O humildemente renunciamos a nuestras ideas, a nuestra forma de entender el mundo y abrazamos la palabra de Dios, o simplemente nos mantenemos de forma orgullosa en nuestra forma de pensar porque yo quiero pensar así y rechazo lo que Dios me está diciendo y sigo mi vida como si nada.
Esa decisión es de cada uno de cara a Dios. Pero claramente, si algo de la Biblia no me gusta, Dios no va a estar equivocado. La palabra no va a estar equivocada. El que va a estar equivocado soy yo. Por eso el problema está en mí. En la sección 2 vamos a estar del versículo 19 al 29, y acá Pablo nos va a hablar sobre la fidelidad de Dios con su pueblo. Versículo 19. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? O sea, Pablo está diciendo que alguien podría argumentar, si Dios es soberano, ¿qué culpa tenemos nosotros entonces? Si Dios hace lo que quiere, ¿por qué no echan la culpa a nosotros? Si nadie puede resistir su voluntad. Y Pablo responde inmediatamente en el versículo 20. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? Acá el punto de Pablo es mostrar que Dios es el ser supremo y absoluto, y lo primero que muestra es que cuestionar a Dios es un acto de arrogancia, y que esa arrogancia nace desde nuestro corazón rebelde, el mismo corazón que por naturaleza se niega a aceptar la soberanía de Dios. Y no solo cuestionamos a Dios, sino que además nos creemos con el derecho de exigirle explicaciones. Pablo dice, si un alfarero tiene derecho de hacer de la misma masa de arcilla una vasija para honra y otra para deshonra, entonces ciertamente Dios, que es nuestro hacedor, tiene el derecho de escoger de entre esa misma masa de seres humanos y por su voluntad a algunos para vida eterna y a otros no. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Pablo nos habla de la paciencia de Dios, su paciencia en renunciar a castigar a los que lo merecían, a los pecadores, y no solo con sus escogidos mostró esta paciencia, sino que también Dios muestra su paciencia aún con aquellos que finalmente se pierden, y lo hace justamente para glorificarse en la misericordia que Él va a mostrar hacia sus elegidos, como dice Pablo, a los que de antemano preparó para esa gloria. Versículo 25. Así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo toma un texto del profeta Oseas. Por mandato de Dios, Oseas se casó con una mujer llamada Gomer. Ella le fue infiel a Oseas y se convirtió en prostituta, llegando incluso a tener hijos de esa prostitución. Estos hijos eran Jezreel, Lo-Ruama y Lo-Ami. En el caso de los últimos dos hijos, sus nombres eran simbólicos de la condición de Gomer, pero también representaban la condición de Israel según cómo la veía el Señor. El significado de estos nombres eran, especialmente los de los últimos dos hijos, Lo-Ruama, que quiere decir no mi amado o no es mi amado, y Lo-Ami, que quiere decir no es mi pueblo o no mi pueblo. Oseas, en vez de rechazar a su esposa, va y la compra porque su esposa termina vendiéndola finalmente, comerciándola. Y Oseas, en vez de rechazarla, él va y la compra y misericordiosamente va y la reintegra, ¿cierto?, a su posición de honor como su esposa. De modo que no mi amada pasa a ser mi amada y no mi pueblo pasa a ser mi pueblo. Ya este juego de palabras con estos nombres. Con esto en mente, Pablo toma la historia de Oseas y mantiene la misma regla para nosotros. A los que no son mi pueblo, los llamaré mi pueblo, y a los que no son mi amada, la llamaré mi amada. Cuando ese principio entra en acción, entonces, en todo lugar en que se les haya dicho a los pecadores que no eran del pueblo de Dios, ellos ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo muestra en estas citas la gracia soberana y compasiva de Dios, mostrada a quienes, ya sean judíos o gentiles, no tenían el derecho de considerarse pueblo, de parte del pueblo de Dios, pero por la voluntad de Dios y su soberanía, ahora lo eran. Ahora lo que Pablo está diciendo podría llevar a pensar en una restauración total de Israel como nación. Es decir, que Dios salva al 100% de todos los israelitas que descienden de la carne de Abraham. Pablo responde inmediatamente a esta pregunta tomando al profeta Isaías. Versículo 27. Isaías por su parte proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra.
En este pasaje el profeta Isaías está prediciendo que debido a la invasión de Asiria en ese momento, cuando el profeta escribe esto, Israel iba a ser muy reducida en número. La nación que una vez fue tan numerosa como la arena del mar, ahora iba a quedar reducida a un remanente, a un grupo solamente. Y solo ese remanente regresaría. Con la misma lógica de Isaías, Pablo nos dice que hoy un remanente del pueblo de Israel será salvado por Dios. Versículo 29. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. O sea, aquí con descendientes se refiere a este grupo, a este remanente, a los que Dios mostró su amor y su misericordia. Ciertamente, por lo tanto, queda una descendencia, queda un remanente de Israel. Así que el rechazo de Israel no es total. La elección de Dios desde el principio por este pueblo sigue manteniéndose, sigue teniendo su efecto. En la sección 3 vamos a estar del versículo 30 al 33. Y aquí Pablo nos va a decir que los judíos tropezaron porque creyeron que iban a alcanzar la justicia delante de Dios por medio de la ley. Versículo 30. Esta sección lleva por título Incredulidad de Israel. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio Israel, que iba en busca de una ley que les diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. Los gentiles, es decir, los extranjeros que no eran israelitas, por la gracia de Dios habían creído en Cristo y así alcanzaron la justicia, que ahora los hacía justo ante Dios. Israel, por el contrario, que siempre había tratado fielmente de obedecer la ley de justicia, la ley de Dios, tratando de cumplirla, no había podido lograrla, no había podido alcanzarla. Versículo 32. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. En esto falló Israel, en tratar de alcanzar la salvación por la obediencia a la ley y no por la fe. Ahora, para aclarar, por supuesto que no hay nada de malo en querer tratar y obedecer los mandamientos de Dios. Todo lo contrario, eso está excelente. Es lo que debemos aspirar. El problema con Israel era que esta gente partía de la idea de que esforzándose mucho, dando su mejor esfuerzo, ellos podrían obedecer toda la ley de Dios, de modo que en algún momento pudieran decir: lo logramos, lo hicimos. Nos merecemos por lo tanto el favor de Dios. Nos hemos ganado por lo tanto su amor y su misericordia. Nos ganamos la salvación. Que eso es lo que muchos cristianos creen, que se pueden ganar la salvación. Por eso ellos fracasaron, porque pensaron que podían alcanzar el amor de Dios, su gracia, su salvación, por medio de su propio esfuerzo, por medio de sus propias obras. Y aquí está el problema. Pablo ha demostrado que la ley no la podemos cumplir jamás por nuestro esfuerzo porque no somos capaces. Por lo tanto, la ley revela nuestro pecado para que nos humillemos ante Dios. Ese es el propósito de la ley, mostrarnos nuestra realidad, mostrarnos nuestro pecado, para que nos humillemos ante Dios, rogando el socorro y la ayuda de Dios. Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pablo ya lo ha dicho. Y por eso necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Entonces, el propósito de la ley es empujarnos hacia Cristo. Al mostrarnos que no somos capaces, el propósito de la ley es llevarnos a los pies de Cristo. Los israelitas, en cambio, de forma arrogante y soberbia, creyeron que sí podrían salvarse a sí mismos por medio de sus obras y sus esfuerzos al cumplir la ley, centrándose en sí mismos y olvidándose de Dios. Muchos cristianos hoy día creen lo mismo, que ellos podrán alcanzar la salvación de Dios y mantenerla por medio de sus méritos y sacrificios, despreciando de esta forma los méritos y sacrificios de Cristo, que son los únicos que podrán salvarnos. Retomamos en el versículo 32b. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en él no será defraudado. Estos israelitas fueron los que tropezaron con esta piedra, que era Jesucristo. Por eso, Dios mismo declara: yo voy a poner en Sión una piedra de tropiezo. Los israelitas no llegaron a reconocer a Cristo como su Salvador justamente porque confiaban en las obras, y por eso no podían abrazar a Cristo. O sea, o es una o es la otra, no podían ser ambas. Lo mismo para nosotros. O nos relacionamos con Dios y tratamos de hallar su misericordia por medio de la ley o por medio de la gracia, por medio de las obras o por medio de la fe. Pero ambos modos no se pueden, no son compatibles. O es uno o es el otro. O vivimos en la ley o vivimos en la gracia. O vivimos basados en nuestras obras o vivimos basados en las obras de Jesucristo a nuestro favor, o sea, por la fe. Para los judíos, Cristo era una piedra de tropiezo,
porque eran extremadamente tercos en su creencia de que habían encontrado la solución por medio de la ley a su problema del pecado para ser justos delante de Dios. Y por eso dejaron de correr humildemente para refugiarse en Cristo y hallar misericordia y el oportuno socorro. Y esa confianza en sus méritos y en sus obras resultó finalmente ser su ruina y su perdición. Y finalmente volvemos con Arthur Pink, quien, al continuar hablándonos sobre la soberanía de Dios, dice: Dios es soberano en el ejercicio de su gracia, pues su gracia es el favor mostrado hacia el que nada merece, más aún al que merece el infierno. La gracia ha sido definida como favor inmerecido de Dios, y si es inmerecido, nadie puede reclamarlo como derecho inalienable. Por lo tanto, puesto que la salvación es por gracia, Él la concede a quien quiere. Pink, muy acertadamente, al hablarnos sobre la gracia de Dios, nos dice que gracia no es solamente el favor mostrado hacia el que nada merece, sino que más aún es el favor mostrado, en el caso de Dios con nosotros, a quienes merecíamos el infierno. Supongamos que tú vas por la calle, te encuentras con una persona que no conoces y tú le invitas a tu casa a cenar. Tú le das de tu comida y alimentas a esta persona. Claramente fue un acto de gracia, porque esta persona no lo merecía, no había hecho nada como para merecer que tú lo invites a tu casa y le des de tu comida, pero tú lo hiciste porque quisiste hacerlo. Exactamente eso es gracia, un regalo que esa persona no se merecía. Pero si una persona fue a tu casa, robó a tu familia, mató a tu esposa y mató a tus hijos, y tú después te encuentras con esta persona y lo invitas a cenar a tu casa y le das de tu comida, de tu alimento, y tú lo alimentas a él, que fue quien mató a tu familia, esa sí que es gracia. No solamente le diste a esa persona lo que no merecía, sino que le diste todo lo contrario a lo que merecía. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Esa es la gracia que Dios ha mostrado por nosotros. Les damos las gracias por haberse dado el tiempo de acompañarnos a lo largo de este video, en donde Pablo nos ha hablado de cosas importantes para nuestro entendimiento de quién es Dios y del Evangelio, como por ejemplo la soberanía de Dios y su elección soberana. Le invitamos que por lo tanto pueda volver a ver este video para repasar esta clase, que pueda buscar también en su Biblia textos bíblicos que muestren la soberanía de Dios, ya que es una doctrina totalmente bíblica. Muchas gracias por su apoyo, por las muestras de apoyo hacia estos estudios bíblicos. Muchas gracias por compartir también estos videos con familiares, con amigos. Y como siempre también le recordamos que nos pueden encontrar en Facebook o en YouTube. Al final del video dejamos los enlaces para que nos pueda buscar y pueda seguir, por lo tanto, siguiendo estos estudios y también compartiéndolos. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo video. Que se encuentre muy bien. Bendiciones.